Ok. Eh, Buenas tardes. Agradecemos a todo el auditorio por su participación en el AVE 21. Vamos a tener la segunda conferencia de la tarde en la sala 2, continuando con la ponencia sobre factibilidad de la innovación para el manejo de variables críticas que afectan la producción del pollo de engorde. Esta estará a cargo del doctor Pablo Schnedler. Él es médico veterinario de la Universidad Austral de Chile. Él es especialista en producción de pollos y pavos, posee una experiencia en producción de pollos y pavos en Agrícola Aristía. Tiene un MBA de la Universidad Santa María de Chile con mención en gestión industrial. Del 2001 al 2003 se desempeñó como gerente técnico para América Latina de Nicholas Turkish Breeders. Y a partir del año 2005 hasta la fecha es gerente técnico de Aviagen Ross para Latinoamérica. Doctor, agradecemos su participación en el AVEN 21 y le cedemos el micrófono. Adelante. Muy buen día para todos los amigos de Latinoamérica que nos escuchan hoy día y nos ven. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la crianza de broiler, principalmente enfocándonos en las primeras etapas de recepción y primeras semanas de vida. Y cuando hablamos de broilers, obviamente se nos viene a la cabeza de inmediato el rápido crecimiento que tienen y las fantásticas conversiones de alimento que se están obteniendo últimamente. Es así que se proyecta para el año 2030 que tengamos pollos de 2 kilos en 26 días. Es algo que ahora nos puede impresionar, pero es la tendencia que estamos viendo, con conversiones que van bajo el 1.3, ¿no es cierto? Y con ganancias de peso diario que superan los 70 gramos al día. Entonces, todo esto nos crea un gran desafío. Y vamos a hablar principalmente de los factores ambientales que están implicados, ¿no es cierto?, en la crianza del pollo broiler. Uno de los factores más importantes es la temperatura. Cuando hablamos de temperaturas o rangos de temperatura, podemos ver que si tenemos un buen control térmico, es decir, rangos de temperatura que no fluctúan más allá de 1 grado hacia arriba y 1 grado hacia abajo, vamos a tener buenas conversiones de alimento. Por el contrario, si tenemos un pobre control térmico, este es un ensayo que se hizo en Estados Unidos con galpones de ambiente controlado, por lo tanto la temperatura fue bastante ajustada y trabajaron con rangos de más o menos 3 grados hacia arriba y 3 grados hacia abajo, y dieron una diferencia de 5 puntos en la conversión de alimento. Esto nos demuestra que la temperatura es uno de los factores más importantes cuando hablamos de la crianza del pollo. ¿Y por qué decimos esto, no es cierto? Porque hay un gasto térmico cuando nosotros nos salimos de rango, hay un gasto energético que se puede reflejar en este gráfico. Por un lado, tenemos la energía metabolizable total o el alimento o la cantidad de alimento, y por otro lado tenemos la temperatura que va desde un rango frío a una zona de confort y posteriormente una zona de estrés térmico. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a la zona de confort térmico? Los requerimientos de alimento, ¿no es cierto?, o de energía en este caso, disminuyen desde un punto, desde el frío, donde es más alto. Y posteriormente, en la medida que nos alejamos del rango térmico ideal y vamos a un estrés térmico, también vamos a tener una mayor demanda de energía o mayor consumo de alimento. Por otro lado, ¿no es cierto?, el consumo de energía va a ser constante durante toda la etapa de frío y toda la etapa
de confort térmico, y en la medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, va disminuyendo el consumo, eso ya lo sabemos. Entonces se crean dos áreas bien importantes donde hay un déficit de energía, ¿no es cierto? Tanto en el frío como en el calor. Y nosotros vamos a tener que trabajar con la zona de mayor diferencia entre los requerimientos y entre el consumo real. Sabemos que tiene un costo económico el desviarse de la temperatura ideal. Este gráfico lo demuestra y está expresado en centavos de dólar con respecto a los grados Celsius. En la medida en que nosotros nos alejamos de la temperatura ideal, vamos a tener un costo monetario importante. Y además de la temperatura y otras variables, también tenemos que hablar de bienestar animal, ¿no es cierto? Es un tema que nos compete tremendamente en la actualidad y tenemos que exigir en cierta medida que se cumplan las condiciones básicas para criar las aves, ¿no es cierto? Como las que se describen en la pantalla, que estén libres de miedo y angustia, ¿no es cierto? Que las aves no sufran en general. Esa es una obligación nuestra en la actualidad. Bueno, vamos a repasar un poco lo que es la cadena de valor o la cadena de producción de broilers, ¿no es cierto? Nos vamos a evocar principalmente a la primera etapa, ¿no es cierto?, de recepción y hasta las primeras 2 semanas. Cuando hablamos de preparar los galpones en general, tenemos que hablar de bioseguridad, o cuando hablamos de avicultura hablamos de bioseguridad. Y lo primero que tenemos que considerar es dónde estamos instalados, ¿no es cierto?, qué condiciones tenemos con respecto al entorno, y todos estos factores que se mencionan en estos círculos son vectores de enfermedades, ¿no es cierto?, y son vectores de muchas enfermedades transmisibles tanto de animales hacia animales como de hombres hacia animales. Y eso tiene que estar bien trabajado, da para una charla completa, a la cual no vamos a profundizar ahora. Todo lo que es el descanso, el intervalo entre crianzas tiene una importancia fundamental, ¿no es cierto? Es el momento en que nosotros hacemos la mayor cantidad de trabajo y los mayores manejos sanitarios para tener una parvada libre de enfermedades. Los descansos de los galpones, el tratamiento de la cama, si es que estamos reusando cama, hay distintas formas, no es así de hacerlo, pero en general lo que nosotros perseguimos es tener un tiempo de trabajo de 15 días por lo menos, donde podamos hacer toda la planificación, el control de plagas, la limpieza, el compostaje, la limpieza y el mantenimiento hasta llegar a un nuevo lote. Entonces, esta etapa es donde suceden las cosas habitualmente. Después ya en la crianza no tenemos mucho juego de piernas con respecto a cambios que hacer. Cuando hablamos de crianza de broilers, esto no empieza en el galpón, ¿no es cierto? Sabemos que empieza mucho más atrás en la cadena, pero vamos a hablar del transporte, del despacho desde la planta de incubar, ¿no es cierto? Siguiendo con eso, vamos a hablar de que tenemos que tener pollitos de calidad. Si queremos tener una buena crianza de broiler, tenemos que partir con un producto óptimo. Y ese producto tiene que estar con las características que nosotros deseamos y que se describen ahí, ¿no es cierto? Tanto con características fenotípicas o de apariencia, como también con datos más duros de rendimiento, de yema residual, y obviamente temperaturas rectales, que es una de las condiciones de las cuales más vamos a hablar en esta charla. El transporte, entonces, desde la granja, ¿no es cierto?, tiene que contar con la cadena de temperatura adecuada. La medición de la temperatura rectal en los pollos es algo habitual actualmente y lo estamos trabajando en la mayoría de las empresas. Nos está diciendo en cierta medida si los pollos están siendo tratados bien o no, tanto en la planta de incubar como en el transporte, ¿no es cierto?, antes de la llegada de los... Entonces tenemos que chequear a la llegada del galpón o en la salida de la incubadora las temperaturas rectales que tienen los pollos. Si hace mucho frío, obviamente van a estar con temperaturas menores a 102 grados Fahrenheit. Lo normal sería entre 102 y 105, o sea, ahí están los rangos en Celsius, y un sobrecalentamiento nos tendría las temperaturas rectales por sobre los 40,6 grados Celsius.
Entonces, medir la temperatura rectal es una de las técnicas que más se está utilizando actualmente para evaluar toda la cadena de temperatura del pollito. Bueno, la preparación del galpón es fundamental una vez que ya hayamos tenido el descanso suficiente, la sanitización de los galpones, ¿no es así? Y todo el mantenimiento. Y obviamente todo tiene que estar listo antes de que lleguen los animales. No sacamos nada de estar haciendo todo a última hora y los pollitos esperando en la planta o esperando en el camión a que se terminen las faenas en el galpón. Entonces, todo tiene que estar resuelto antes de la llegada de los pollitos. El empapelado es una de las técnicas que estamos usando con mayor frecuencia en todas las empresas. Estamos cubriendo una gran superficie con papel, estamos haciendo que los pollos tengan un acceso directo hacia el papel. Esto tiene que ser puesto de forma ordenada, sino como se muestra en la foto acá. Si ustedes ven, esas irregularidades son tremendas para los pollitos, ¿no es cierto? Que van a tener un pequeño tamaño y se van a encontrar con todos estos obstáculos para encontrar el alimento y el agua. Entonces tenemos que tener un armado del galpón adecuado, hay que tener un precalentamiento del piso, ¿no es cierto? Tenemos que chequear con los termómetros de láser que la temperatura de la cama sea de 30 grados en todas las partes, que sea uniforme y también la temperatura ambiental y que no se produzcan especialmente en galpones con reuso de camas, zonas húmedas, ¿no es cierto? Tenemos que evitar eso porque ustedes pueden ver las variaciones que se producen en zonas que están más húmedas o que están más alejadas de los calefactores, donde las temperaturas o la diferencia térmica puede ser enorme. Bueno, tenemos que controlar la temperatura del piso. Las patas son el primer elemento con que tocan el suelo. Si el suelo está frío, nos va a pasar lo que muestra la diapositiva térmica, ¿no es cierto?, a mano derecha, donde prácticamente están con 10 grados menos de temperatura en las patas los pollos. Y eso demora mucho tiempo en subir. Demoramos mucho tiempo en recuperar esa temperatura si es que además los pollos se postran, quedan inactivos, están muy friolentos en ese sentido. Y esta es la tabla de temperaturas que estamos recomendando. En general, no superamos los 30 grados. Si ustedes pueden ver acá a mano izquierda, tenemos para el primer día 30 grados, ya estamos bajando a 28 grados el tercer día y a 27 grados. Estos son temperaturas de objetivos cuando tenemos rangos de humedad relativa de 60-70%. En la medida en que nosotros nos alejamos de esas humedades relativas, vamos a tener que hacer los ajustes de temperatura. Humedades muy bajas van a requerir temperaturas más altas y humedades muy altas van a requerir temperaturas más bajas. Entonces siempre en función de la humedad relativa vamos a tener que ajustar la temperatura. Bueno, la recepción de las aves, ¿no es cierto?, tiene que ser cuidadosa. Como ya dijimos, todo tiene que estar preparado antes. Tenemos que colocar los pollitos con cuidado dentro del espacio que le tenemos asignado y tenemos que aprovechar de hacer un pesaje para después hacer los cálculos de aumento de peso durante la primera semana. Ustedes pueden ver acá una muestra con el histograma de distribución de la uniformidad, donde se ven los pollitos machos y pollitas hembras con sus respectivas uniformidades. Estuvieron los machos en esta muestra con un 82% de uniformidad, ¿no es cierto?, con un peso de 49 gramos, y en el caso de las hembras 48 gramos y un 85% de uniformidad, que es lo que estamos esperando en este momento. Como les decía, colocar los pollos sobre las bandejas idealmente, usar papel, en este caso no se usa, nosotros recomendamos usar el papel, acá se usan muchas bandejas, pero durante los primeros 3 o 4 días es muy recomendable el papel.
Ya hablamos de la guía rectal, la evaluamos en el camión de transporte, la volvemos a evaluar en la llegada de los pollitos al galpón, ¿no es cierto?, para ver si están dentro de los rangos normales. Y si no están dentro de los rangos normales, hay que empezar a investigar y agregar nuevas mediciones de temperatura hacia atrás, ¿no es cierto?, hacia el transporte, hacia la sala de proceso, hacia la sala de espera de los pollitos en la incubadora. También tenemos que evitar el estrés térmico. Hay una tendencia a sobrecalentar los pollos habitualmente, especialmente con nuestra línea. Nosotros no recomendamos más de 30 grados Celsius o 31 si es que la humedad es de 60%. Entonces tenemos que evitar la reducción de consumo que nos produce el estrés térmico. Nos baja la integridad intestinal, ¿no es cierto? El intestino sufre y no crece adecuadamente. Y como en el intestino está la mayoría de los elementos, ¿no es cierto?, inmunológicos, de respuesta inmune, vamos a tener una reducción, ¿no es cierto?, en la capacidad inmunológica de las aves. Entonces tenemos que tener acceso libre al agua, al alimento, que los animales no caminen más de 1 metro entre la bebida y el agua, ¿no es cierto? Cubrir la mayor cantidad posible con papel, como lo muestra esta fotografía. Ustedes pueden ver acá los comederos suplementarios. Hay una recarga en los niples, como ustedes pueden ver. Quizás sería necesario poner bebederos adicionales provisorios durante los primeros días, ¿no es cierto?, para estimular el consumo de agua y de alimentos. Generalmente estamos partiendo con densidades de 45 a 55 aves por metro cuadrado. Esto puede variar según los climas, según la época del año, no es así, pero son los rangos que habitualmente usamos para así tener una concentración adecuada de aves y que los comederos y los bebederos no queden a mucha distancia. Acá hay una distribución clásica de todo lo que se refiere a equipos durante la partida, ¿no es cierto?, con un 80% de papel, comederos automáticos llenos, comederos suplementarios, 1 cada 100 pollitos, y con las variables, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos a mano derecha. Temperaturas de 30 a 31 grados ambientales, 28 a 30 grados de piso. Y con una buena iluminación, la cual vamos a hablar más adelante. Las velocidades, ¿no es cierto?, del aire, si se trata de galpones con clima controlado, van a tener que ser menores a 0,15 metros por segundo para no alterar la actividad de las aves. Nuevamente, aplicación de papel, tenemos que hacerlo bien. La textura del alimento también es un tema importante. Y yo diría que esta es una de las pruebas más importantes durante la recepción en los primeros días en los pollitos. El medir el buche. Mucha gente no lo hace y está perdiendo una tremenda oportunidad de saber si realmente los pollos están comiendo o no, porque por la actividad que ellos presentan, muchas veces creemos que están comiendo y que están activos, pero cuando vamos a palpar el buche, nos encontramos con sorpresas. Nosotros deberíamos tener, a las 8 o 10 horas después del acceso a la ración, deberíamos tener más de un 80% de los buches rellenos con una consistencia consistente, vale decir, de sopa espesa, ¿no es cierto? Y ya al día siguiente deberíamos tener casi la totalidad de los pollos con buches llenos. Tenemos que sentir la textura y tienen que ser buches realmente llenos y no con un poco de alimento o con un poco de agua como muchas veces se mide. Hay que ser bien estrictos en esto. Entonces, ahí podemos ver la diferencia en las fotos de cómo se palpa un buche lleno y cómo se palpa un buche vacío. Entonces, esto nos va a decir si realmente estamos haciendo las cosas bien durante la primera semana, porque muchas veces vamos a ver la actividad de los pollos, pero no vamos a ver si realmente están comiendo o no. Creemos que están sobre el papel, tenemos todo el galpón con papel, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden ver ahí que hay pura cascarilla de arroz, no hay alimento, entonces los pollos están esperando el consumo. Lo mismo acá, mucha contaminación de cascarilla de arroz con respecto al alimento. Prácticamente acá no hay ningún aporte de alimento, los pollos están buscando ahí desesperadamente.
La textura, como mencionaba antes, también es importante. Nosotros queremos evitar los finos, el alimento fino, el alimento demasiado molido, porque eso retrasa el consumo en los pollitos. No queremos ver estas imágenes que nos toca ver en algunas visitas, ¿no es cierto?, donde el pollo le pedimos un rápido crecimiento, queremos que los pollos pesen 200 gramos a los 7 días, sin embargo, en estas condiciones es muy difícil lograrlo. Yo les aseguro que al palpar los buches ahí vamos a tener serios problemas de buches vacíos. Alimentos desuniformes, también hay que tener texturas adecuadas. Acá hay granos muy grandes, el pollo se pone selectivo, empieza a consumir el polvo solamente porque los granos están muy grandes, o acá no tiene otra opción que consumir polvo, y esto muchas veces duplica los tiempos de consumo. El pollo gasta el doble de tiempo en consumir el mismo alimento que si fuera un granulado como quisiéramos adecuadamente que estuviera, ¿no es cierto?, entre 1 y 2 milímetros para esta edad, y no ese 40% de finos que tenemos a mano derecha. Muchas veces nos encontramos con que todas las condiciones están bien. La nutrición se hizo bien, la sanidad está bien, el manejo está bien, sin embargo, cuando nos vamos a observar los detalles, nos encontramos con esto. Pollos que no pueden consumir, ¿no es cierto?, porque el alimento es muy grande, porque les llegó otro tipo de ración, tienen que sacarla y reemplazarla, el pollo mira nomás y no puede comer ese alimento. Lo que hacemos ahí es retrasar el desarrollo intestinal si nosotros frenamos el consumo, ¿no es cierto? Y obviamente el intestino es nuestro negocio, en transformar el alimento en carne. Entonces, tenemos que ver que el intestino tiene un rápido crecimiento durante las primeras horas de vida, ¿no es cierto?, la primera semana, y, y eso significa un gran desafío, ¿no es cierto?, un gran desafío. Significa alimentar los pollos y tenerlos siempre con comida. Acá hay un gráfico que muestra claramente entre el nacimiento y la primera ingesta de alimento y cómo influenció el peso a los 21 días. Y ustedes pueden ver acá que a los, a los 2 días y medio de llegado los pollos y no han consumido alimento, se producen a los 21 días 100 gramos menos de peso. O sea, eso tiene un tremendo impacto, el peso inicial, el consumo inicial sobre los pesos finales de los pollos. Muchas veces decimos vamos a recuperar después este peso, no importa que tengamos 130 gramos al inicio, eso está errado. Hay una alta correlación entre el peso de 7 días y el peso final en matadero. Y bueno, seguimos hablando de temperatura. La temperatura ambiental sigue determinando el llenado de buche, como lo demuestra un estudio que se hizo acá, que se hizo variar solamente a -2 y a +4 grados Celsius la temperatura, y prácticamente los pollos dejaron de consumir. Siempre estamos evaluando y viendo la mejor forma de expresar nuestros requerimientos térmicos con respecto a los pollitos, y están estos brochures, ¿no es cierto?, que les pueden servir y ustedes pueden solicitarlos si es que les interesa. También tenemos para las primeras 24 horas todo lo que es determinante y lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no es cierto?, temperatura, calidad de alimento, ambiente. Bueno, hablemos de la primera semana. Se hace fundamental la supervisión durante la primera semana. Cada vez le estamos dando más importancia a la tecnología, a la automatización de nuestros galpones. Sin embargo, siempre va a ser necesario contar con los sentidos humanos, como se ve acá. Hay muchas cosas que se determinan y se diagnostican por experiencia, por observación, ¿no es cierto?, y por usar los sentidos, como se menciona acá. Una supervisión efectiva tiene que usar todos los sentidos para monitorear un lote, para ver si están bien, para ver si están mal, escuchar, oler, tocar, probar, ver. Todo eso, ¿no es cierto?, lo tenemos que hacer como supervisores o como encargados de la crianza de las aves. Nuevamente la temperatura, fundamental cuando entramos o cuando ya tenemos los pollitos en el galpón. Un ambiente controlado, ¿no es cierto?, donde no haya brisa fuerte, donde no haya exceso de temperatura, donde los animales estén
llegando fácilmente a los equipos, ¿no es cierto?, y a la comida. Agua, siempre se habla de agua, muy importante, lo más básico, ¿no es cierto?, que sea fresca y potable, con pH de 5 a 7, el cloro, como ya sabemos, de 3 a 5 partes por millón, y el índice de óxido-reducción, ¿no es cierto?, el potencial de óxido-reducción que sea mayor a 650 milivoltios. Esos son los requerimientos básicos del agua. Podemos tener la mejor agua, pero si no tenemos el espacio suficiente para darla, ¿no es cierto?, se nos produce esto y los pollos entran en bajo consumo de alimentos. Tenemos que tener los equipos adecuados. Acá es donde se producen las diferencias de crianza, generalmente dentro de una misma compañía y entre distintas granjas, ¿no es cierto? Y es el manejo, básicamente el manejo y el cuidado de los detalles. ¿Tenemos aporte efectivo de agua? Claro que sí. Vemos este bebedero, están los pollos, está el agua, está el bebedero. Sin embargo, si nos ponemos a observar un poco más, vemos que no hay ninguna posibilidad de que estos tomen agua. Y eso es una restricción que nos va a afectar los pesos posteriores. Acá hubo distintos grados de restricción de agua, desde 0 hasta 40%. Vemos los pesos iniciales de los pollitos y a la semana 3 ustedes pueden ver la diferencia. Si nosotros restringimos un 40% de agua, tenemos más de 300 gramos de diferencia. O sea, tenemos una enormidad, prácticamente un 40% menos de peso en el caso de aves que hemos tenido restringidas, ¿cierto? Entonces, muy importante tener un buen aporte de agua para que haya un buen consumo de alimento y podamos obtener los pesos ideales, ¿no es cierto?, para los 7 días y posteriormente para la faenación. Manejo de luz en el inicio tiene que ser lo más uniforme posible y potente. ¿Sí? Intensidades de 80 lux idealmente para que las aves tengan un buen consumo durante los primeros 7 días. Y durante esos 80 lux, durante 23 horas y 1 hora de oscuridad, ¿no es cierto? Y eso nos debería asegurar un consumo temprano. Lo más importante es la uniformidad de esta luz, que sea uniforme, que no se produzcan zonas oscuras. Entonces tenemos que tener lo más uniforme posible, como se ve en esta foto, la iluminación. Cuando queremos elegir iluminación, ¿no es cierto?, tenemos que usar, ya existen todas las luminarias para uso avícola y son bastante eficientes en términos energéticos. Tienen que ser dimerizables idealmente para poder hacer cambios de intensidad de luz durante una misma crianza. Que tengan más de 4000 grados Kelvin, ¿no es cierto?, que sea de una longitud de onda de 415 a 560 nanómetros y de alta frecuencia, más de 200 Hz. Esos son los requisitos básicos en la actualidad para los requerimientos de iluminación de las aves. ¿Y por qué nosotros elegimos dar posteriormente entre 16, 18 y 20 horas de luz en los pollos después de los 7 días, ¿no es cierto?, con una intensidad baja? Nuestra recomendación es darle una intensidad de unos 5 a 10 lux el resto de la crianza. ¿Y por qué determinamos esto? Porque hubo unas pruebas de iluminación de pollos de engorde que hizo Sven Lander y Hank Klassen, donde muestra que se usaron distintos fotoperiodos, ¿no es cierto?, 14, 17, 20 y 23 horas de luz, con una intensidad de 10 lux. Y vimos que el peso corporal a los 48, 42 días era mayor entre las 19 y 20 horas de luz. ¿Qué pasa con la conversión de alimento a esa misma edad? ¿No es cierto? Las menores conversiones de alimento o las mejores conversiones de alimento se dan con 14 horas de luz. Entonces hay que buscar una combinación entre ambas. Vimos que la mortalidad, ¿no es cierto?, o aves muertas y aves de desecho, era menor con 17 horas de luz. Entonces nuestro programa de luz total se resume acá, ¿no es cierto?, los primeros 7 días con 23 horas de luz, después bajamos en 2 días gradualmente a 20 horas de luz o a 18 horas de luz, dependiendo el peso de las aves, y posteriormente aumentamos a 20 horas de luz nuevamente, o a 23 horas de luz, perdón, nuevamente los últimos 3 días o 5 días, dependiendo
dependiendo la compañía. Hay que tener cuidado con esta iluminación final. Hay un sobreconsumo de alimento que muchas veces no compensa el aumento de peso. Muchas veces se deterioran las conversiones de alimento en esta etapa. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que medirlo bien. La ventilación, ¿no es cierto? Ya hemos conversado de eso, muy acompañada de la temperatura. Cualquier manejo de ventilación va a significar alterar la temperatura interna del galpón. Tenemos que remover la humedad, es la principal tarea durante las primeras semanas y durante toda la crianza de las aves, ¿no es cierto? Polvo, gases, todo eso se tiene que intercambiar. Tenemos que estimular el consumo de alimentos, la ventilación tiene que ser desde el primer día, idealmente, no dejar encerradas las aves la primera semana, cuidando la temperatura. Hay que evacuar la humedad, que es lo que más nos puede dañar la cama. Nuevamente entramos en el gráfico, ¿no es cierto?, de las temperaturas, hay que recordarlo permanentemente. Climas fríos son más complicados para ventilar durante las primeras etapas, ¿no es cierto? Tenemos el inconveniente de las bajas temperaturas que no nos permiten abrir los galpones o acelerar la velocidad del aire. Entonces la lucha es contra la humedad y eso hay que tratar de sacarlo de una forma eficiente, que no afecte directamente las aves, ¿no es cierto? Acá el aire que entra por la cortina lateral cae directamente hacia el piso, se alejaron las aves desde esa zona, ¿no es cierto?, para entregarle un mayor confort. O también se usan cortinas deflectoras, ¿no es cierto?, para evitar que el aire caiga directamente sobre las aves y se nos vaya por el techo idealmente. Cuando el ingreso de aire en galpones automáticos, ¿no es cierto?, tenemos que tener presente que el ingreso tiene que ser por las partes altas del galpón y que no choquen directamente con las aves, o tener dobles cámaras, ¿no es cierto?, para precalentar el aire. Entonces, el objetivo de nuestra crianza durante la primera semana es lograr buenos pesos de 7 días. Y más que un peso objetivo duro, es multiplicar 4,5 a 5 veces su peso inicial. Entonces, con esto podemos evaluar también los pollitos de aves jóvenes, ¿no es cierto?, que nunca van a llegar a los pesos de aves adultas, pero si logramos multiplicar 4,5 y 5 veces su peso, vamos a estar logrando el objetivo. Y para lograr los pesos de 7 días, ¿no es cierto?, no son un par de cosas, son muchas cosas las que influyen. Acá pueden ver un poco esta espina de pescado, ¿no es cierto?, donde nos muestra todas las cosas que están, o gran parte de las cosas que están influyendo sobre la crianza del broiler y sobre los pesos, básicamente sobre los pesos de 7 días. Y bueno, ya que estamos hablando de pollos broiler, vamos a hacer nuestra proyección, ¿no es cierto?, para lo que viene en términos de rendimientos o avances genéticos, ¿no es cierto? Tenemos que el peso vivo está subiendo 45 a 50 gramos cada año, la conversión de alimentos se va mejorando 2 a 3 puntos, la mortalidad va bajando 0,05 a 0,1 puntos por año, aumentamos el rendimiento de desherado 0,2 a 0,25, de pechuga 0,25 a 0,30, y disminuyendo permanentemente el problema de patas, si es que lo hubiera, en 0,2 o 0,3%. Entonces esta es un poco la promesa genética que hace la casa de genética en este sentido. Y hay una predicción de tendencia genética que yo la mostré al principio, ¿no es cierto?, de conversión ajustada a los 2 kilos, y ustedes pueden ver ahí cómo va bajando permanentemente. Tenemos que en el año 2006 la conversión era de 1,85. Y sin embargo, el 2021 vamos a estar hablando de conversiones de 1,40. O ya estamos hablando de conversiones de 1,40 para 2 kilos. Eso significa casi medio kilo de alimento menos en este periodo. ¿Y eso qué significa para una empresa de 1 millón de aves a la semana, una integración? Significa que va a ahorrar 3.900 toneladas menos de alimentos para pollos de 2,5 kilos de peso vivo. Se ahorran
900 hectáreas de siembra de maíz, ¿no es cierto?, de trigo y de soya, y se ahorran 7.000 toneladas de agua, a una relación de 1,8 agua por alimento. Entonces, la mejora en la conversión de alimentos de las aves tiene un tremendo impacto en la sostenibilidad del negocio, ¿no es cierto? Y nosotros cada vez vamos haciendo más eficientes las conversiones de alimentos y de esa forma vamos utilizando proporcionalmente menos terreno agrícola, menos agua, ¿no es cierto? Y menos alimento. Nuevamente, dejarlos con el mensaje de que una buena supervisión, una buena crianza, no se logra desde el computador solamente, sino que hay que estar presente con las aves, hay que utilizar los sentidos, hay que utilizar la cabeza y ver cómo están desempeñándose la crianza. Eso es lo que le quería comentar con respecto a la crianza de broilers, a esta primera etapa de la crianza de broilers, y le agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Doctor Esnel, nuevamente, gracias por tan interesante y completa presentación, y en la cual tenemos todas las herramientas y conocimiento para poder alcanzar ese 1,40 de conversión que usted ha mencionado al final. Tenemos algunas preguntas. De Natalie Ugarte pregunta, ¿no? Natalie Ugarte pregunta, en la recepción de pollo bebé para zonas donde la humedad es muy baja, está colindante con 30%, ¿qué se recomendaría? Me imagino que en términos de temperatura se está refiriendo Natalie. Sí, como lo mencioné, el cuadro de temperaturas, en la medida que nosotros vamos teniendo humedades más bajas, tenemos que trabajar con temperaturas más altas, básicamente. Eso para compensar un poco la deshidratación que se podría producir, ¿no es cierto? He visto en algunos casos que incluso fumigan el galpón en climas muy, muy secos, aumentan la humedad ambiental interna mediante la fumigación de la cama o lugares cercanos a las aves, incluso con aves más grandes, incluso mojando las aves. Eso le podría afirmar. Ok, doctor, gracias. Otra pregunta es, usted ha mencionado, ¿no?, desde las primeras diapositivas, la importancia... Ay. Doctor, desde las primeras diapositivas usted ha mencionado la importancia de la temperatura. Temperatura del ambiente, temperatura de la cama y también temperatura del piso. ¿Habría alguna consideración o alguna diferencia en estas temperaturas para progenies de reproductoras jóvenes? Sí, sí, estamos en general, la progenie de reproductoras jóvenes, los pollitos de reproductoras jóvenes tienen una tendencia mayor a perder temperatura. Por lo tanto, una recomendación es elevar un poco la temperatura corporal si estas aves están solas en un galpón y poder hacer la diferencia térmica de 1 o 2 grados con respecto a las aves de reproductoras normales. La idea es subir un poco la temperatura para ese tipo de aves. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta. A ver, un ratito. Muy bien, doctor. Quisiéramos nos dé usted, antes de, bueno, de agradecerle y terminar esta charla, algunas consideraciones finales, recomendaciones finales para poder lograr esos parámetros productivos tan retadores que usted ha mencionado. Bueno, como lo mencioné durante la charla, estamos entrando en una época de mucha automatización, de mucha tecnología, y eso muchas veces nos hace desviar la vista de lo básico, de los puntos básicos de crianza. La presencia nuestra
permanentemente en los galpones es indispensable. No podemos estar ausentes de los galpones. Tenemos que usar, como aparecía en la diapositiva, todos nuestros sentidos, ¿no es cierto? Y cada uno de esos sentidos aprovecharlos al máximo para criar las aves. Creo que el factor humano es fundamental y va a seguir siendo fundamental en el futuro. Muy bien, gracias, doctor. Gracias a todas las personas que se conectaron, participaron con sus preguntas, y nuevamente gracias, doctor Schnedler, por acceder a tener con nosotros su presencia en este evento. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirme participar en este magnífico evento. Saludos a todos. Gracias. Saludos, doctor. Gracias.